Los objetivos de la segunda parte de este módulo se orientan a ayudarle a entender qué efecto tiene la presión en el sistema de refrigeración. Al final de esta lección, debería estar en condiciones de 1. Explicar la diferencia entre presión absoluta y presión manométrica. 2. Usar la presión para determinar la temperatura de saturación para un refrigerante. 3. Explicar cómo funciona un juego de manómetros de servicio. 4. Describir la función de una válvula de servicio. La presión se define como fuerza por unidad de área y se puede medir en PSI, libras por pulgada cuadrada, pascales, PA, o kilopascales, kPa, bar, atmósferas, kilogramos por centímetro cuadrado. Si bien la unidad oficial de presión en el sistema internacional métrico es el pascal o kilopascal, en la industria de refrigeración se usa más comúnmente el bar y por lo tanto se empleará en el resto de esta sección. Un bar equivale aproximadamente 100.000 pascales o 100 kilopascales. Hay varias formas en que podemos referirnos a la presión. Las dos más comunes son presión absoluta y presión manométrica. El mercurio, Hg, en el tubo de este barómetro se ajusta hasta que el peso de su columna se equilibre con la fuerza ejercida sobre un depósito abierto, lo que nos entrega la presión atmosférica. La presión absoluta equivale a 0 en el vacío perfecto, de modo que es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión manométrica equivale a 0 a la presión ambiental del aire, de modo que es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. La presión atmosférica es una medida de la presión absoluta y equivale al peso de las moléculas de aire a cierta altitud sobre el nivel del mar. Al nivel del mar, una columna de 1 pulgada cuadrada de aire de aproximadamente 60 millas de altura pesa 14.7 libras. Por eso, la presión atmosférica al nivel del mar es 14.7 libras por pulgada cuadrada absoluta, PSIA. Esto se considera un bar o 100 kilopascales en el sistema métrico. Seleccione las unidades que preferiría ver en un ejemplo. En esta tabla podemos ver que tanto las escalas de presión absoluta y manométrica solo miden presiones positivas. Una vez que las escalas bajan a presiones negativas o vacío, se usan pulgadas de mercurio, Hg, para la medición. Como la presión absoluta usa el vacío perfecto como base de referencia, ese punto arrojará una lectura de 0 pulgadas de mercurio y aumentará a 29.92 pulgadas de mercurio a nivel del mar. La presión manométrica funciona en la dirección opuesta, ya que al nivel del mar es igual a 0 pulgadas de mercurio y a vacío perfecto es 29.92 pulgadas de mercurio. Como no es práctico tener una columna de mercurio para medir el vacío, recomendamos a los técnicos usar un micrómetro. 1 pulgada de mercurio es igual a 25.400 micrones. La presión absoluta se usa principalmente en aplicaciones científicas, por lo que para el resto de la discusión mantendremos la escala manométrica, PSIG, para nuestras referencias de presión, y los micrones para el vacío. La presión, tal como el calor, fluirá desde altas hacia bajas concentraciones. Si tomamos dos cilindros, uno con presión en el interior y otro en vacío, conectamos una manguera entre ambos y abrimos las válvulas, ¿qué ocurrirá? Los contenidos del cilindro presurizado pasarán a través de la manguera hacia el otro cilindro hasta que ambos tengan la misma presión. La presión tiene otra cosa en común con el calor. Ambos están directamente relacionados. Cuando la presión aumenta, la temperatura de saturación de una sustancia aumentará. Cuando la presión disminuye, la temperatura de saturación de una sustancia disminuirá. La presión y la temperatura de saturación siempre se siguen una a la otra.
Como hay una relación directa entre la presión y la temperatura de saturación de una sustancia, podemos indicar las cifras en una tabla o gráfico. La tabla de presión por temperatura es una herramienta que puede usar un técnico para determinar la temperatura de saturación del refrigerante de un sistema. Una vez que conoce la temperatura de saturación, podrá determinar el estado del refrigerante en su sistema. Por ejemplo, si quisiéramos conocer la temperatura de saturación del refrigerante R134A a una presión de 166.10 psig, podríamos usar la tabla de presión por temperatura para encontrar la presión identificada y luego revisar la columna de temperatura y ver la temperatura de saturación. En este ejemplo, nuestra temperatura de saturación sería de 118 grados Fahrenheit. Como debió haber aprendido en la presentación de calor y temperatura, la temperatura de saturación es el punto al que nuestra sustancia entrará en ebullición si agregamos calor o se condensará si quitamos calor. A ese punto hay presencia tanto de líquido como de vapor. Una de las herramientas más importantes que puede tener un técnico de refrigeración en su caja de herramientas es un juego de manómetros de servicio. El juego de manómetros para uso con CO2 es muy similar. Los manómetros y mangueras están designados para presiones mayores, pero la operación de las válvulas manuales es la misma. El manómetro del lado de baja presión se denomina comúnmente manómetro compuesto, porque tiene una escala de presión positiva y una escala de vacío en el aro exterior de los números. El aro interior de números representa las temperaturas de saturación para diversos refrigerantes y se explicará después en la presentación ciclo de refrigeración. El manómetro del lado de alta presión se usa para medir solo presiones positivas, por lo que no incluye una escala de vacío. La presión de descarga más alta está representada por una escala grande en el aro exterior. Este manómetro también tiene temperaturas de saturación para diversos refrigerantes impresas en los aros interiores. Una vez conectadas a un sistema de refrigeración, las válvulas manuales se pueden usar para abrir o cerrar el acceso entre la manguera del manómetro del lado de alta o baja presión y la manguera utilitaria. Esto es útil al recuperar refrigerante, evacuar o cargar un sistema. Al girar las válvulas manuales totalmente a la derecha o completamente hacia adentro, se asentarán hacia adelante las válvulas y se aislarán las tres mangueras. Para permitir que el refrigerante fluya desde la manguera de descarga o succión a la manguera utilitaria, gire la válvula manual correspondiente hacia la izquierda. Esto abrirá el paso de la manguera del manómetro correspondiente a la manguera utilitaria. Al abrir ambas válvulas manuales, se permitirá que pase presión desde la manguera del manómetro del lado de alta por el cuerpo de la válvula directamente a la manguera del manómetro del lado de baja presión. Este procedimiento se debería utilizar para reducir la presión en el juego de manómetros antes de guardarlo. La mayoría de las unidades de refrigeración incorporarán una válvula de servicio en el puerto de succión y descarga del compresor. Las válvulas de servicio se utilizan para acceder al sistema a fin de monitorear las presiones del sistema, recuperar refrigerante, evacuar el sistema, agregar refrigerante al sistema. También se pueden usar para aislar partes del sistema y facilitar las reparaciones. Durante la operación normal, las válvulas están asentadas hacia atrás. La válvula está asentada hacia atrás cuando el vástago está girado completamente hacia la izquierda, contrarreloj. Con la válvula en esta posición, el flujo de refrigerante no está restringido a través de la válvula, pero no hay acceso a la conexión de servicio.
Al girar la válvula lentamente a la derecha, reloj se asentará a la mitad. Cuando está en esta posición, el refrigerante puede seguir fluyendo por la válvula, pero se abre un canal a la conexión de servicio. Después de conectar el juego de manómetros, la válvula debe estar en esta posición para leer las presiones del sistema. Al girar la válvula completamente a la derecha, reloj se asentará hacia adelante. Cuando está en esta posición, la válvula de servicio evitará que el refrigerante fluya por la válvula. El compresor se puede aislar del resto del sistema asentando hacia adelante tanto la válvula de succión como la de descarga. En esta posición, la conexión de servicio seguirá abierta al lado del compresor de la válvula. Advertencia: no asiente hacia adelante la válvula de servicio de descarga mientras el compresor esté todavía en funcionamiento. Podría sufrir lesiones o causar daños graves al compresor. La válvula de servicio de la línea de líquido, a veces descrita como válvula King, funciona más o menos de la misma manera que las válvulas de succión y descarga. Prueba de conocimientos. Prueba de conocimientos. En este módulo, examinamos el efecto que la presión tiene en el sistema de refrigeración. Ahora debería estar en condiciones de 1. Explicar la diferencia entre presión absoluta y presión manométrica. 2. Usar la presión para determinar la temperatura de saturación para un refrigerante. 3. Explicar cómo funciona un juego de manómetros de servicio. 4. Describir la función de una válvula de servicio.